¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior tuvimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 3, es decir, tuvimos un 43% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperamos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 19 de mayo. Empecemos con la Bundesliga Alemania, el encuentro del Friburgo versus el Wolfsburgo. De 11 bajas, el Friburgo tiene 2 bajas y el Wolfsburgo tiene 3 bajas. Las estadísticas, y en las estadísticas a Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Friburgo no viene bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Wolfsburgo viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Wolfsburgo, una victoria para el Friburgo, segunda victoria para el Friburgo, segunda victoria para el Friburgo, segunda victoria para el Wolfsburgo y un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos con la Friburgo como local, y Friburgo como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Friburgo no juega nada bien como local, y el Wolfsburgo como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Wolfsburgo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Friburgo está en la posición 5 con 56 puntos y el Wolfsburgo en la posición 6 con 49 puntos. Las casas de apuestas dan un 47% a que gane el Friburgo y un 27% a que gane el Wolfsburgo. El pronóstico para este encuentro es menos 4.5 tarjetas, es decir que habrán menos de 5 tarjetas, menos 4.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga, y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina, el encuentro entre Estudiantes de La Plata versus el Banfield. Veamos de bajas. Estudiantes de La Plata no tiene bajas y el Banfield tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y el Banfield de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Banfield no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, tercer empate, una victoria para Banfield y una victoria para Estudiantes, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a Estudiantes de La Plata como local, y Estudiantes de La Plata como local tiene 4 victorias, un empate, así que como local juega bien Estudiantes de La Plata, y Banfield como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Banfield no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Estudiantes de La Plata está en la posición 5 con 28 puntos y Banfield está en la posición 25 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Estudiantes de La Plata y un 16% a que gana Banfield. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro de Rosario Central versus Defensa y Justicia. Veamos de bajas. Rosario Central tiene una baja y Defensa y Justicia también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Rosario Central juega irregular. Y Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Defensa y Justicia viene bien, aún no conoce la derrota, y 3 victorias de 5 partidos es un promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Defensa y Justicia,
una victoria para Rosario Central, segunda victoria para Defensa y Justicia y tercera victoria para Defensa y Justicia, es decir que Defensa y Justicia es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Rosario Central como local. Y Rosario Central como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Rosario Central juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Defensa y Justicia como visitante tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que Defensa y Justicia juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Defensa y Justicia está en la posición 4 con 29 puntos y Rosario Central está en la posición 6 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Rosario Central y un 22% a que gana Defensa y Justicia. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir, en el primer tiempo se marcará como mínimo un gol, primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Boca Juniors, Argentinos Juniors versus Boca Juniors. Veamos de bajas. Argentinos Juniors tiene una baja y Boca Juniors tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Argentinos Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Argentinos Juniors juega irregular. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Argentinos Juniors viene bien, Boca Juniors viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Argentinos Juniors, una victoria para Boca, un empate, segundo empate y tercer empate, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a Argentinos Juniors como local. Y Argentinos Juniors como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Boca Juniors como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Boca no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y la tabla de posiciones, Argentinos Juniors está en la posición 9 con 23 puntos y Boca Juniors en la posición 13 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Argentinos Juniors y un 23% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Racing versus Vélez Sarsfield. Si bajas, Racing tiene 3 bajas y Vélez tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Racing juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Vélez de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, 2 derrotas, es decir que Vélez tampoco juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Racing, un empate, segunda victoria para Racing, una victoria para Vélez y tercer empate, así que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Racing como local, y Racing como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Racing no juega nada bien como local. Y Vélez como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Vélez tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Racing está en la posición 20 con 18 puntos y Vélez en la posición 21 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Racing y un 21% a que gana Vélez Sarsfield. El pronóstico para este encuentro: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos de 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga A o la A-League, la liga de Australia, el encuentro del Melbourne City versus el Sydney. Veamos si hay bajas, estos son partidos de vuelta. El Melbourne tiene 2 bajas y el Sydney ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas
Y en las estadísticas, al Melbourne City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Melbourne City viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Sydney de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Sydney viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Melbourne City, una victoria para el Sydney, segunda victoria para el Melbourne City y tercera victoria para el Melbourne City, así que el Melbourne City es el favorito. Veamos cómo va el Melbourne City como local. Y el Melbourne City como local tiene 4 victorias, un empate, así que el Melbourne City juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Sydney como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Sydney juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana el Melbourne City y un 24% a que gana el Sydney. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo serán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Francia o la Liga 1, el encuentro entre el Olympique de Lyon versus el Mónaco. Vamos a bajas. El Lyon tiene una baja y el Mónaco 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Lyon viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Mónaco de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Mónaco juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Mónaco, segunda victoria para el Mónaco, una victoria para el Lyon, segunda victoria para el Lyon y tercera victoria para el Mónaco. Es decir que el Mónaco es el favorito. Veamos cómo va al Olympique de Lyon como local. Y el Olympique de Lyon como local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que el Lyon juega bien como local. Y el Mónaco como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que también el Mónaco juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Mónaco está en la posición 4 con 65 puntos y el Lyon está en la posición 7 con 56 puntos. Las casas, las casas de apuestas le dan un 39% a que gana el Olympique de Lyon y un 27% a que gana el Mónaco. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o que de apuestas. Recuerden que es una jugada arriesgada, que es más 1.5 goles, que como mínimo serán 2 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles, que en primer tiempo se marcarán menos de 3 goles. Y más 7.5 corners, que habrán como mínimo 8 corners. Recuerden que es una jugada arriesgada, Bet Builder o que de apuestas, más 1.5 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles y más 7.5 corner. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si es nuevo canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.